La clase de hoy lo que vamos a ver son las medidas de tendencia central y de las medidas de tendencia central. Nos vamos a quedar con esas. Posiblemente podamos llegar a ver las de dispersión. ¿Para qué nos sirven las medidas de tendencia central? Bueno, siempre en esta parte de estadística descriptiva, a nosotros lo que nos interesa es, a partir de una colección de datos, como los ejercicios que estuvieron realizando ustedes, vieron que tenían datos. Esos datos que se obtienen a través de encuestas o de observaciones, es muy difícil sacar conclusiones porque son muchos datos. Como por ejemplo, en un caso tenían 100 datos. ¿Cómo medianamente yo con 100 datos puedo llegar a interpretar a qué se refieren los mismos cuando son muchos? 100 no sería nada. Imagínense si tenemos millones de datos. Una de las estrategias para poder hacer un resumen de todos esos datos y poder interpretar mejor de qué se trata y cuál sería la información que nos estaría brindando son las tablas de frecuencia. Eso que estuvieron haciendo antes. Con las tablas de frecuencia, yo medianamente me puedo dar cuenta, bueno, como las preguntas que había en los ejercicios. ¿Cuáles son las descargas que se dan con un 70%? Bueno, uno va, mira el intervalo, se fija la frecuencia acumulada, la que corresponda, y se puede dar cuenta. ¿Cuál es, no sé, el dato que más veces se repite? ¿Cuál es el dato que más veces se repite? El dato que más veces se repite, me fijo en la frecuencia absoluta, es tal. Bien. Y así, ¿cuál es la relación que existe entre tal dato y el total? Bueno, la relación que existe, tengo que fijarme en la frecuencia relativa. Entonces, en las tablas de frecuencia lo que nos sirve a nosotros es para poder sacar y arribar a conclusiones a partir de una tabla. La información que nos van a dar los parámetros de estadística, los parámetros de la estadística descriptiva de esta interpretación que nosotros vamos a hacer, también nos van a dar referencias sobre el conjunto de datos, pero no ni siquiera mirando una tabla. La idea es que a partir de 2 o 3 parámetros de estas que se conocen como medida de tendencia central, nosotros podamos arribar a conclusiones. Insisto, son a lo sumo 3 parámetros del millón de datos que podemos tener, millones de datos que podemos tener, y a partir de esos 3 datos que nosotros podamos arribar a conclusiones. Ustedes me dirán, ¿cómo puede ser eso? Y bueno, ¿qué parámetros conocen ustedes? No sé si conocen algún parámetro de tendencia central que nos permite arribar a conclusiones. Cuando, por ejemplo, quiero saber, o cuando ustedes quieran saber si un alumno de la carrera fue bueno o no fue tan bueno. ¿Qué parámetro miran ustedes? ¿O qué parámetro mirarían? Único parámetro. Calificación. Sí, pero ¿qué calificación miras? Yo quiero saber de tu carrera cursada. ¿Qué es lo que se mira? Promedio. El promedio, bien. El promedio es uno de los parámetros, pero fíjate que es un número bastante frío. Yo, por ejemplo, digo, Mercedes tiene de promedio cuando termine la carrera 8. Bien, ¿eso qué quiere decir? Y que básicamente en promedio sacó 8 de nota. Bueno, pero ¿es buena o mala estudiante? Uno puede llegar a arribar a una conclusión, pero es una conclusión bastante, ¿cómo podríamos decir? No sé si podría hacer una conclusión muy taxativa, muy definitiva sobre Mercedes como estudiante, porque yo estoy diciendo, sacó de promedio 8. Y yo no sé si se copió, no se copió, si tuvo suerte, no sé, fue durante el resto de la carrera buen estudiante, mal estudiante, estudiaba solamente para los exámenes. Hay un montón de causas que las desconozco. Yo lo único que sé es que de promedio sacó 8. Y fíjense que muchas veces uno no sé, para saber si alguien fue o no buen estudiante, mira solamente el promedio. Con eso se queda. Es más, para saber si uno tiene que promocionar o no una materia, para saber si uno puede aprobar o no una materia, solamente se quedan con ese dato, el del promedio, frío. Y esto pasa, no me digan que no, sobre todo en la parte académica. Solo se mira el promedio. Cuando uno sabe el promedio, dice, bueno, este es bueno o mal estudiante, se merece aprobar o no se merece aprobar, etc. Solo con ese parámetro. ¿Conocen otro parámetro que nos permita determinar que algo anda bien o que no anda tan bien? Bueno, no hay problema. Existen otros dos parámetros. Uno es lo que se conoce como moda. ¿Qué entienden ustedes por moda? ¿Qué es aquello que está de moda? Estamos hablando de estadística, ¿no? Pero no importa. ¿Qué entienden ustedes por la moda? ¿Qué es? Lo que se usa.
lo que se usa, y si hablamos de términos, está bien, no está mal la respuesta, ¿eh? Pero vamos a dar una definición más técnica. Lo que se usa, ¿qué más? Algo que se repite. Está bien, ¿eh? Pero le pueden dar todavía una vueltita. Lo que se usa, pero ¿qué? Lo que menos se usa, lo que más se usa, lo que se repite, lo que... ¿Cómo? ¿Cómo sería? Lo que más se repite, lo que más Lo se que más usa. se usa. Lo que más se usa, lo que... Y si lo queremos definir a partir de palabras que ya hemos incorporado, podríamos Lo decir... cotidiano. No, estamos en estadística. Lo que Ah. tiene más frecuencia. ¿Qué frecuencia? ¿Relativa? Absoluta. Perfecto. Entonces, es lo que mayor frecuencia absoluta tiene. Todo lo que dijeron ustedes es correcto. Dijeron lo que más se repite, lo que más se ve, lo que más se usa. Fantástico, sí. Pero si hablamos en términos estadísticos, sería el dato de moda, es el dato que mayor frecuencia absoluta tiene. Acuérdense, la frecuencia absoluta medía la cantidad de veces que se repetía un dato. La moda representa lo que todos entendemos por moda, lo que más vemos, el dato que más se repite. ¿Se entiende esto? No me dicen, ¿eh? Sí, O sea, es la frecuencia que más se usa, ¿no? O más se repite. Más se repite. La frecuencia absoluta, porque frecuencia vimos relativa, Frecuencia calculada, absoluta, porcentual, claro. la frecuencia absoluta. Pero el resto no. Sí. Y el próximo Perfecto. parámetro, entonces uno viendo el promedio puede llegar a sacar conclusiones, uno viendo la moda dice, bueno, si esto, es más, las sociedades todas se manejan por modas, no me van a decir que no. Si uno ve que algo se repite mucho, y bueno, quizás me lo pongo, me visto así, me corto el pelo así, no sé, estudio esto, hago lo que está de moda. Generalmente si está de moda es porque lo vemos muchas veces repetido y nosotros tenemos una tendencia de comportamiento a seguir aquello que está de moda. No me pueden decir que no. En estadística también la moda significa esto que les estoy diciendo. Y el último de los parámetros es lo que se conoce como mediana. La mediana es el dato que está en el medio si los datos están ordenados de menor a mayor. Voy de vuelta. La mediana es el dato, si nosotros tenemos a los datos ordenados de mayor a menor, que está justo en el medio. ¿Para qué creen que nos puede llegar a servir ese parámetro? Saber qué dato está en el medio. Yo tengo una colección de datos como las que estuvieron viendo en la primera guía. ¿Yo por qué querría saber cuál es el dato que está en el medio? ¿Se les ocurre? Si no se les ocurre, me dicen, no tengo idea. Porque siempre se compara con un valor de referencia al promedio. Y para que quisieran justo el del medio. Bien. No se les ocurre, no hay problema. Yo pregunto por si se les ocurre algo, tienen alguna idea, lo charlamos. La mediana, yo le voy a poner un ejemplo. Dicen, por ejemplo, muchas veces, el sueldo promedio de los docentes es de 10. Qué bien que ganan los docentes, por ejemplo. Pero ¿qué pasa en el sueldo promedio de los docentes? Yo le voy a poner otro ejemplo. Yo digo, bueno, está Sebastián, Nicolás, Antonella y Mercedes. Sebastián gana 10, Nicolás 10, Antonella 10 y Mercedes gana 1000. Voy de vuelta, 10, 10, 10, 1000. ¿Cuál sería el promedio de salarios? Bueno, hacemos la cuenta, hacemos la suma de todos. Sería 1030 dividido 4, sería aproximadamente 250. Yo digo entonces, el sueldo promedio de los estudiantes que están aquí presentes es de aproximadamente 250. Qué bien que ganan los estudiantes que están acá presentes. Claro, pero hay 3 que ganan 10 y Mercedes gana 1000. Entonces, muchas veces con los docentes pasa lo mismo. Si promedian todos los salarios, el inspector, el ministro de Educación, gana una fortuna. Comparado con el resto, sacan el promedio y dicen, bueno, el salario en promedio de las personas que están aquí presentes es de tanto. Sí, bueno, pero... Entonces, ese parámetro solo es bastante engañoso. No necesita... Si ahora yo les preguntase,
entre ustedes 4, 10, 10, 10 y 1000, ¿cuál sería el dato de la mediana? ¿Cuál sería? El dato que está en el 10. número, 10. Entonces, si me dicen que el promedio es 250, pero la mediana es 10, yo tengo que empezar a sospechar, no, pará. No es tan bueno entonces, no se acerca tanto los datos reales al promedio. Si está justo en el medio el dato 10, entraría a necesitar de otros parámetros que ya vamos a ver para poder arribar a una conclusión. No puedo arribar a una conclusión tan taxativa de decir, che, qué bien que ganan estos que están acá porque ganan 250, cuando hay 3 que ganan 10, se ponen de hambre. Entonces, necesito de más parámetros para poder arribar a la conclusión. Eso, fíjense cómo se los estoy describiendo, eso es algo que se hace. Muchas veces cuando se presentan publicaciones, se dice lo que les estoy diciendo. Se utiliza uno de los parámetros, generalmente el del promedio, para referenciar un comportamiento de una multitudinaria cantidad de datos, cuando en realidad es falso. O sea, es falso. El mensaje que se quiere dar es uno, cuando en realidad no es tal. Se necesitan de otros parámetros para sacar ese tipo de conclusiones. Totalmente tendencioso, pero sí, vos fíjate, cuando se arregla una paritaria, bueno, porque el gremio ha arreglado que la paritaria es de tanto, en promedio los empleados van a ganar, qué bien que ganan los empleados, claro, estás contando desde el gerente máximo hasta el último oficial, y en promedio sí, puede resultar bueno, pero decime cuál es la mediana, cuál es el dato que está en el medio. Yo con ese dato, medianamente puedo arribar un poquito a una conclusión un poquito no tan tendenciosa como diciendo esto. Eso es algo que se hace. Y ustedes me dicen, pero están mintiendo. No, no están mintiendo. El salario promedio de estos datos es tal. Uno tiene que poder llegar a interpretar que ese parámetro solo no me habilita a mí a poder sacar conclusiones. Yo tendría que decir, necesito más conclusiones. A ver, solamente quedarme con ese parámetro no me habilita a mí a poder arribar a una conclusión. De hecho, se hace. Muchas noticias son de ese estilo, tendenciosas, como la que les estoy escribiendo. A ver, ustedes tienen que tener, a partir de esta materia, dos capacidades. Una, leer, interpretar y que no nos engañen. Y otra, tener la capacidad de engañar. Es decir, si ustedes quieren mostrar algo, el día de mañana, presentar un proyecto, hablar sobre los beneficios que tiene la creación de un software, esto que les estoy diciendo lo pueden usar a su favor. Es decir, bueno, porque en promedio la cantidad de usuarios, la cantidad de recursos es de tanto. Y se quedan con eso. Para no tener. Ahora después vamos a ver más también cómo a través de lo que es estadística descriptiva uno puede tendenciar su discurso para un lado o para el otro, sin mentir. Eso creo que lo habíamos charlado la primera semana, que les comentaba también cómo muchas veces con el tema de la población y la muestra, uno podía llegar a hacer tender que ciertas creencias. Bueno, ahora con este tipo de parámetros también. Entonces, tenemos 3 parámetros. El promedio ponderado eso es algo, por ejemplo, es algo que se utilizaba mucho, que se usa para sacar el índice inflacionario argentino. ¿Qué quiere decir promedio ponderado? Cuando nosotros queremos sacar un promedio, hay datos que los tomamos como más fuertes que otros. ¿Qué quiere decir más fuerte? Que valen más que otros. En el caso de yo quiero sacar el promedio de tus notas, vos me decís, bueno, el primer parcial 8, segundo 8, tercero 8. Valen todo lo mismo. Suponte que no es lo mismo rendir el final que rendir un parcial. El final tendría que estar más ponderado, o sea, tendría que valer más en términos de promedio que los parciales. ¿Por qué les digo esto del índice inflacionario? Cuando se quiere calcular el índice inflacionario argentino, a través del INDEC, lo que se hace es lo siguiente. Se toman en cuenta cierta cantidad de precios que aumentan o no. O sea, cuál es la diferencia entre el precio anterior y el precio actual. Pero se pondera 2 cosas. Una son los combustibles y otra, los servicios de luz y gas. Yo les pregunto, si saben algo de estas cuestiones, si no saben, no hay problema porque no. ¿Cuáles son los rubros más y el transporte? ¿Cuáles son los rubros más subsidiados en nuestro país?
¿cuáles son aquellas cosas que tienen más subsidios? ¿Qué quiere decir subsidio? Quiere decir que a partir del dinero estatal que se aporta, esas cosas no tienen la necesidad de aumentar. No sé si se lo imaginan. Si no se los imaginan, se los cuento. La energía, el transporte y los combustibles. Entonces, al tener eso, subsidios, son las cosas que menos varían de un mes a otro en aumento. Por eso es que a nosotros los índices inflacionarios nos dan un índice que a nosotros no nos da la sensación, che, pero si yo me di cuenta que, no sé, la carne que compro todos los días o cualquier cosa que voy a buscar a diario, me parece que aumentó más de un 4, 3, 4% todos los meses. Claro, pero en ese promedio que se saca de aumentos, hay cosas que se las pondera un poco más que otras. La energía, el transporte y los combustibles. Básicamente los combustibles y la energía es lo mismo. Pero eso quiere decir ponderado. ¿Se entiende lo que voy? Hay cosas que valen más que otras. Sí, Antonella, no sé si querías hablar. Sí, se entiende. No, sí está clara la explicación. No, no sé si más a fondo que el promedio. Ahora vamos a ver otras cosas también que se analizan más a fondo que el promedio. No, es otro dato. Vos necesitas saber siempre los tres datos, las tres medidas de tendencia central. Promedio, mediana y moda. La moda también te puede ayudar un poquito, ya vamos a ver algunos ejemplos donde la moda te puede también colaborar para poder calcularlo. Bien. Entonces, a esto voy. Si nosotros usamos datos ponderados, nosotros no lo vamos a hacer tanto porque si no nos complicaríamos la existencia. La idea es que todos los datos los miramos de la misma manera. Si nosotros tenemos datos ponderados, es probable que el promedio no de o de lo que nosotros carguemos. Bueno. La pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular un promedio? ¿Todos saben cómo calcular un promedio? Dígame que sí. Sí, ¿Cómo se calcula? la suma de los valores dividido el total. Bien. Si yo tengo, por ejemplo, digo, Sebastián y Nicolás están usando los dos zapatillas Nike. Antonella y Mercedes, Antonella usa Reebok y Mercedes usa Adidas. ¿Cuál es el promedio de las zapatillas? Una y una, ¿no? Dos Nike, una Adidas y una Reebok. ¿Cuál es el promedio de zapatillas acá usado? Me dijeron que sabían. Voy de vuelta. Dos Nike, una Adidas y una Reebok. ¿Cuál es el promedio? Sí, 50% Nike. No. Promedio. ¿Nadie? ¿Una respuesta? Ustedes el promedio de sus notas lo saben calcular, ¿no? Sin calculadora, tiene que ser más fácil. No. Hay un tema. La clase pasada estuvimos viendo la diferencia entre las distintas variables. Tenemos variables que son cualitativas y cuantitativas. La marca de zapatillas, ¿qué tipo de variables? Cuantitativa. Cualitativa, perdón. Cualitativo. No cualidad. Cuando la variable es cualitativa, nosotros no podemos calcular el promedio. No me pueden haber dicho nunca un promedio de marca de zapatillas porque no se puede calcular el promedio de
las marcas de zapatillas porque la variable es cualitativa. Solo se engañan. Yo les dije una y dos, ustedes pensaron en número y dijeron, bueno, vamos a calcular, pero después vieron como que no les cerraba cómo hacer el cálculo del promedio. Mercedes me dijo el 50% son sí, pero es un promedio, no es una frecuencia relativa. Lo que vos me dijiste es una frecuencia relativa. Por lo tanto, antes de estimar un cálculo de una medida de tendencia central, tengo que saber de qué tipo de variable estamos hablando. Una variable cualitativa no me permite calcular un promedio. Por razón, las neuronas estaban haciendo cortocircuito. Claro, de ninguna manera una variable cualitativa. Y si yo les pregunto, si ustedes tienen, a ver, Nike, Adidas y Reebok, ¿cuál es la mediana? ¿Cuál es el dato que está en el medio? Ordenado de menor a mayor. Nike. No hay tampoco. No se puede calcular la mediana de una variable cualitativa. Nike. Y No la hay. moda sí. La moda sí. La moda es lo único que te permite calcular cuando tu variable es cualitativa. ¿Cuál es la moda en este caso? Y Nike. Nike. La moda porque es la que tiene mayor frecuencia absoluta. 2 de frecuencia absoluta es Nike es la moda. Entonces, importante, fundamental. Cuando la variable es cualitativa, solo puedo calcular como medida de tendencia central la moda. Nada más. No inventen otra cosa. No se puede calcular nada más. Ahora, yo les pregunto. ¿Alguno de los que está acá tiene hijos? Yo, Bueno, ¿cuántos hijos? uno. Una. Nicolás, uno. Nice. No importa el número. Nicolás, o Antonella, Mercedes, dígame los hijos que tiene. No. 2. 0 Nicolás, 2 Mercedes y Antonella, 0. 0. Bueno, 1, 0, 0, 2. ¿Cuál es el promedio de hijos en este curso? Uno. ¿Qué opinan todos los demás? ¿Cómo lo calculaste, Sebastián? No, tiré por tirar. O sea, me jugué el 50%, le erraba o le erraba o le pegaba. Digo, bueno, para mí me va a corregir, pero bueno. Ya que no dicen nada, así que... Quería saber cómo lo habías calculado, digo. Entonces, No, fue muy rápido, no. 1, 0, 0 y 2. ¿Cómo es el promedio de hijos acá? ¿Cómo se calcula un promedio? Pero de número de hijos, Sí, o vos tenés No, por dos hijos. 2 hijos vos. 0, 0 Antonella Nicolás, 1 Sebastián. ¿Cuál es el promedio de hijos de este curso? Por lo menos los que están acá, ¿no? ¿Cómo harían para hice calcular? 3 dividido 4, 3 dividido 4. ¿Cuánto es entonces el promedio de hijos? 1 como y pico. ¿Cómo? No, 1 dividido 3 dividido 4. cuartos. 0,75. Ah, no, está Bien. bien. Claro, Entonces, 0,75. bueno, si ustedes, yo les pregunto, ejercicio, ¿no? ¿Qué cantidad de hijos tienen ustedes? Y ustedes me responden, en promedio tenemos 0,75 hijos, eso sería incorrecto. ¿Por qué? No puede haber. ¿Qué tipo de variables son los hijos que cada uno tiene? por eso, pero entonces no es número de hijos, es hijos como cualitativo. Claro, ¿Pero qué tipo de cuantitativo? ¿Cuantitativo? No, dije cualitativo. No, cantidad de hijos. Yo Digo, digo cantidad de hijos, pero mirá lo que voy a ir. cuantitativo discreto. Es discreto, entonces nunca te puede haber dado 0,75. O lo redondeás en 1 o lo redondeás en 0. claro. La respuesta al promedio de hijos tiene que ser como, como los hijos es una variable cuantitativa discreta, el promedio también tiene que ser discreto. Se redondea para arriba o se redondea para abajo como más nos guste. Pero de ninguna manera podríamos haber dado como respuesta. Es como ustedes si están en un tipo de variable, por ejemplo, están un tipo de variable que es integer y usted le quiere meter 0,75. No puede ser. Entonces, tengo que tener en cuenta, si la variable es cualitativa,
solo puedo calcular la moda. Si la variable es cuantitativa discreta, tengo que dar una respuesta discreta. ¿Cuál sería la mediana de los hijos de las personas que están acá? 0, 0, 1, 2. ¿Cuál es el dato que está en el medio? 1. ¿1 está en el medio? Sí. Miren, yo lo voy a escribir en el chat, 0, 0, 1, 2. ¿Lo ven? ¿Cuál es el dato que está en el medio? 0 y 1. Claro. El dato que está en el medio, cuando la cantidad de datos son pares, se toman los dos datos que están en el medio, o 0 o 1. No puedo hablar de esas dos medianas. Si hubiese un dato más, así, miren. Si hubiese así, como lo que acabo de escribir en el chat, ¿cuál sería el dato que está en el medio ahí? 0. 0. 0, el dato que está en el medio. Entonces, si la cantidad de datos es impar, el dato que está en el medio es justo lo que está en la mitad. El dato en el 0. Si la cantidad de datos es par, tomamos los dos datos que están en el medio. ¿Se entienden? Ahí sería la mediana. Entonces, también tenemos que ver eso, si la cantidad de datos es par o impar. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Y la moda, en este caso la moda la podemos usar para variables cuantitativas y cualitativas. En el caso de la cantidad de hijos, ¿cuál sería la moda en este curso? No tener hijos. No tener hijos es lo que está de moda en este curso, claro, sí, tal cual, 0. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me siguieron? Sí. Entonces, nosotros con estos datos, lo que tenemos que lograr es poder determinar características de la muestra que estamos analizando. ¿Se entiende esto? Te hago una pregunta. Sí. En la moda que dijiste, decimos que es 0 porque se repite cifra, cifra, 0, 0, nada más por Claro, eso. fue la que Porque, más, es lo que más de moda está acá en este curso, es no tener hijos. ¿Sí? pero porque solo se repite el número. No, es la que más se repite. Sí, si hubiese un 2, 1, 3, 1, sería el 1 la cantidad. Es el dato que más se repite. Tenemos que pensar así. El dato que más se repite. Gracias. Claro, o sea, porque no había otro 1 más o uno de otro 2 más, ¿no? Lo que puede pasar, a ver, si yo hubiese preguntado, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Ustedes me responden así. Supónganse que falta alguien acá. No, no es un 11, es un 1. 0, 0, 1, 1, 2. ¿Cuál sería la moda? Cero y 1. 0 y 1. La moda pueden ser dos datos. La mediana pueden ser dos datos. El promedio es único. Ah, está bien. ¿Sí? Puede haber dos modas, puede haber tres modas, puede haber cuatro modas. La cantidad de modas que queramos. ¿Cuál es la moda en esa cantidad de datos que subí? 0, 1, 2, 3. 1, Todo. 2. 0, 1, 2 y 3. Son todos modas. No hay ninguno que se repita más. Ah, claro. Todos los datos son modas. Todos se repiten la misma cantidad de veces. Una. ¿Bien? En eso, que hay varias modas, después tenemos que sacar, porque recién vamos con la medida de tendencia central, después nos faltan otras medidas de tendencia. Pero en el análisis nosotros decimos, bueno, hay... a ver, pero ¿qué podríamos decir? Pensémoslo socialmente, Nicolás. ¿Qué podemos decir si hay varias modas? Está la moda, no sé, del pelo largo y la de moda del pelo corto. ¿Qué diríamos en la sociedad? O está la moda de la pollera o del jean, no sé. Nosotros hacemos una encuesta y vemos que hay gente, la misma cantidad de gente usa pollera que jean, qué sé yo. ¿Qué podemos decir? Que está dividida. Que está dividida, que no hay algo que la gente quiera más, sino que puede haber cosas que la gente quiera, no sé, hablar de gente, ¿no?
que no hay una decisión de... Si yo te preguntase, mirá, la misma cantidad de gente, de mujeres, usa pollera que jeans. Y vos tenés que poner un local de ropa. ¿De qué lo pones? ¿De pollera o de jeans? De las dos cosas. Y lo pones de las cosas, lo pones una de las dos cosas, pero no... La moda no es algo que te diga demasiado, no te está dando mucha información que digamos, o sea, no te va a servir eso, vas a tener que mirar otra cosa, me parece. Es algo como que te quedaría medio incompleto, pero bueno, es una información, es un dato, vos después sabrás. Acuérdense que nosotros estamos en estadística vivimos con el error, o sea, no es que nosotros vamos a tomar las cosas de manera demasiado, nunca las tomamos de manera demasiado determinística, no damos una respuesta final de todo, de nada. Siempre decimos, puede ser esto, puede ser lo otro. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Bien, ustedes lo que tienen es esta representación, ustedes tienen estos ejemplos, y lo que nos queda por ver ahora, ustedes tienen la misma explicación que les termino de dar, la tienen acá. Quizás un poquito más técnica, tienen la forma en que se representa, por ejemplo, la moda, la mediana, como cuando vean media, no se confunden con mediana, media es el promedio, se le dice media o promedio, no confundir media con mediana, ojo, la media es el promedio. Y lo próximo que nos queda por ver son las medidas de dispersión. Entonces, yo les pregunto lo siguiente. Supónganse, yo tengo a Nicolás y a Antonella. Nicolás tiene de notas 8 y 8. Y no, 8 y 8 no, muchas notas. No sé. Bueno, sí, 8 y 8. Y Antonella se saca un 10 y un 6. ¿Cuál es el promedio de cada uno de ellos? 8. 8. ¿Quién es mejor? ¿A quién elegirían como estudiante? Tuvieran que elegir, no sé, para una competencia. ¿Y qué otro parámetro? Ah, bueno, ahí está. Con ese parámetro, el parámetro promedio, ¿te alcanza para tomar una decisión? Y no porque es No. el mismo. No, porque es el mismo, o sea, los dos tienen el mismo promedio, entonces, ¿a quién me llevo? Yo no sé, necesito poner una competencia, quiero llevarme a un estudiante para trabajar en mi empresa. Bueno, a ver, el promedio, Nicolás 8, Antonella 8, ajá, no me sirve, necesito otro parámetro. Bueno, el otro parámetro que vamos a ver es el de la medida de dispersión. Lo que vamos a ver es lo que se conoce como desvío estándar. El desvío estándar es un parámetro que nos permite identificar la diferencia que hay entre el promedio y los datos. En el caso de Nicolás, que tenía promedio 8 y sus datos eran 8 y 8, el desvío estándar es 0. En el caso de Antonella, que tenía de promedio 8 y notas 16, su desvío estándar es 2. Y ahora les paso a compartir pantalla y a mostrar cómo se calcula esto porque es un poquito más complicado. Yo les dije, tenían de promedio de notas 8, obviamente con dos datos es muy sencillo, ¿no? Imagínense cuando tenemos muchos datos. Y la otra tenía 10 y 2. Yo calculo el promedio, que se lo simboliza de esta forma, con una X y una rayita. El promedio de ellos dos es 8. Sumé los dos datos, lo dividí por 2, 8, 8. Bien. Si yo miro el promedio solamente, no me entero de cómo son los datos, no me puedo dar cuenta, no sé cuál puede llegar a ser más regular, por ejemplo. Entonces lo que tengo que calcular es lo que se conoce como desvío estándar, que se simboliza con la letra sigma. La letra sigma lo que hay que hacer es calcular. Este es el desvío estándar. Para calcular el desvío estándar, primero lo que tengo que hacer es calcular lo que se conoce como varianza.
que es el desvío estándar elevado al cuadrado. Y ahora les explico por qué. Entonces yo tengo que el promedio es 8 y voy a hacer 8 del promedio menos 8, que es este dato. Todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Más el promedio nuevamente, perdón, el otro dato, que es 8, menos el promedio, que es 8, todo esto elevado al cuadrado, dividido la cantidad de datos, que es 2. En este caso, Antonella tenía 8, perdón, no, 2, es este dato, menos el promedio, elevado al cuadrado, más 10, que es el otro dato, menos el promedio, elevado al cuadrado. Todo esto dividido 2. ¿Cuánto me da con Nicolás? 8 menos 8, 0, al cuadrado 0, 8 menos 8, 0, dividido 2, 0. ¿Cuánto me da acá? 2 menos 8, menos 6, elevado al cuadrado, 36. Más 10 menos 8, 4. 2, elevado al cuadrado, 4. Todo esto dividido 2. Esto es entonces, a ver si bien las cuentas, 8, 2 menos 8 menos 6, 36. Perdón, profesor. Sí, En los datos de Antonella no era 10 y 6, porque hay un 2 ahí. sí, cualquier cosa dije. Y ahí por ahí se arranca mal la cuenta. Perdón, ¿no? Pero... No, está bien, sí. Por eso me sonaba raro. Eso no, Esta no me podía dar nunca, yo les había dicho que me iba a dar 2. Ahora me va a dar 4, pero ahora vamos a ver. Dijimos que eran 6, perdón, entonces hacemos 6 menos 8, 2, más 2, elevado al cuadrado, digo, 4. Esto me da 8 dividido 2, 4. Este dato es el de la varianza. Esto se lo conoce como varianza. Es el sigma elevado al cuadrado. ¿Por qué se utiliza elevado al cuadrado? Por lo siguiente. Fíjense, si yo hago 6 menos 8, es negativo. Negativo elevado al cuadrado se me hace positivo. Por eso es que se lo eleva al cuadrado. Porque si yo tengo un valor negativo acá y un valor positivo acá, se pueden anular entre sí. Y no es la idea que se anulen entre ellos los valores positivos con los negativos. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que todos los datos queden positivos? Elevándolos al cuadrado. Y eso, de elevarlo al cuadrado, ese parámetro, que en realidad no nos sirve para nada, se conoce como varianza. ¿Sí, Nicolás? Igual el desvío estándar es siempre positivo, o sea, se lo representa. Sí, Es la distancia con el promedio. nada claro, más. pero la distancia la distancia puede ir para un lado o para el otro. Del Por eso, promedio para pero, arriba o del promedio para abajo. ujú, pero siempre se toma el valor, ¿cómo se le dice? Positivo, porque a esto después, Por a la eso. varianza, se le saca la raíz cuadrada Ujú. y te queda más menos el valor de lo que se conoce como desvío estándar. Te quedaría en Bien, este caso más menos 2. En el otro era más menos 0, que es 0. Y en este te queda más menos 2. O sea, 2 para arriba y 2 para abajo con respecto al promedio. Esto es lo que se conoce como desvío estándar. Se simboliza con la letra sigma. ¿Se entendió más o menos? No importa si no lo entienden del todo hoy, cuando nos veamos la próxima lo van a entender mejor, pero para que tengan una idea de qué es lo que está representándose. Dígame si ¿Y entendieron. ahí qué significaría que tenga un desvío estándar de 4? De 4 era la varianza, de 2 el desvío estándar. Ah, varianza. Quiere decir que tu promedio con respecto a los datos tiene una amplitud de 2. O sea, de tu promedio a tus datos hay una amplitud de 2 para arriba y para abajo. En el caso de Nicolás, fíjate que Nicolás tenía desvío 0, porque tenía notas 8 y 8. El promedio con respecto a sus datos no tiene variación.
tu promedio con respecto a tus datos tenía variación. Bien. ¿Me entiendes? Si yo quisiera, no sé, esto se utiliza mucho con respecto a las personas para las competencias atléticas. El promedio de tiempo de un nadador es de tal. Bueno, ¿y su desvío estándar cuál es? Claro, para saber si en las distintas competencias alguna vez nada bien, alguna vez nada mal. Se utiliza mucho el desvío estándar. Es otro parámetro más para poder entender cuál es el comportamiento de los datos a partir de poquitas referencias. Por eso se hace tanto ahínco en el tema del béisbol con las estadísticas. También, sí, en todo se utiliza esto del desvío estándar. Ya van a ver que esto se utiliza para todo lo que es ciencia de datos, big data, para todo aparece. El parámetro central y el parámetro de dispersión. El parámetro central es el promedio y el parámetro de dispersión es la varianza o el desvío estándar. Más que nada el desvío estándar se utiliza. Es una forma de poder interpretar cuál es el comportamiento de los... Porque acá yo les dije hoy 2 notas. Imagínense que ustedes tuvieran 2 millones de notas. Entonces yo digo, bueno, tu promedio de tanto y tu desvío estándar de tanto. Entonces vos medianamente te podés imaginar cómo son el resto de los datos con respecto a los parámetros que te estoy dando. Esa siempre es la idea. Imaginarse o poder sospechar cómo son los datos con respecto a lo que se nos está brindando de información. ¿Se entiende? Más o menos. Sin respuesta. Más o menos. Bueno, de todas maneras,